Esa noche, cuando el estadio quedó en silencio y el eco de los aplausos se apagó, un hombre decidió dejar de ser leyenda para convertirse en algo mucho más grande. Había algo extraño en el aire aquella víspera de Navidad, una quietud que no provenía del frío ni del viento, sino de algo más profundo, algo que habitaba en el pecho de un hombre acostumbrado a los reflectores, pero no a la paz. Él caminaba solo por las calles vacías de una ciudad que dormía envuelta en luces de colores, mientras dentro de su alma resonaba un vacío tan vasto que ni 1000 trofeos podrían llenarlo. Porque hay victorias que no pesan nada, hay triunfos que no alimentan, y hay noches en las que un hombre, incluso después de haberlo ganado todo, se pregunta si realmente ha vivido. Él se detuvo frente a una ventana. Dentro, las familias cenaban juntas, riendo, compartiendo el calor que solo existe cuando el amor es genuino. Y por primera vez en años sintió envidia, no de la fama ajena, ni del éxito de otros, sino de esa simplicidad sagrada que él había sacrificado sin saberlo, porque el mundo le había pedido ser más que humano, y él había aceptado. Pero esa noche algo dentro de él se quebró, o quizás se sanó. A veces es difícil distinguir una cosa de la otra. Entonces escuchó algo, no con los oídos, sino con ese lugar del alma que solo despierta cuando todo lo demás calla. Una voz que no tenía palabras, pero que lo llamaba. Una dirección sin mapa. Un propósito sin nombre. Y sin pensarlo demasiado, sin analizar, sin consultar con nadie, comenzó a caminar. Dejó atrás el hotel de lujo, la seguridad, los compromisos. Dejó atrás incluso su propia identidad. Porque esa noche él no quería ser reconocido. Quería ser real. Las calles se volvieron más estrechas, más oscuras. Los edificios perdieron su brillo. Las luces navideñas ya no eran de colores, sino bombillas viejas colgando de cables desgastados. Y fue ahí, en ese rincón olvidado de la ciudad, donde lo vio. Un niño sentado en el umbral de una puerta cerrada, con los ojos fijos en el cielo como si esperara que algo cayera de las estrellas. Tenía las manos pequeñas apretadas contra el pecho, no por frío, sino por esperanza. Esa clase de esperanza que duele, porque es lo único que queda cuando todo lo demás se ha ido. Él se acercó despacio sin hacer ruido, como quien se aproxima a un animal herido. El niño no lo miró, seguía observando el cielo, y entonces, con una voz tan suave que apenas se escuchaba, el pequeño dijo algo que partió el mundo en dos. Dijo que estaba esperando un milagro, que su madre estaba enferma, que no tenían dinero para el tratamiento, que los doctores habían dicho que no había nada más que hacer, pero que él, el niño, seguía creyendo, porque su madre le había enseñado que en Navidad los milagros existen, y él quería creerle, necesitaba creerle. El hombre sintió algo desmoronarse dentro de él. Todas las medallas, todos los récords, todos los momentos de gloria se volvieron polvo frente a esa verdad simple y demoledora, que un niño estuviera ahí, solo, esperando un milagro que el mundo le negaba. Y en ese instante supo por qué había caminado hasta allí. Supo que no había sido casualidad, que esa voz interior que lo había guiado no era su imaginación, era algo más grande, algo que siempre había estado ahí, esperando que él dejara de correr para poder escucharlo. Se arrodilló frente al niño. No dijo su nombre. No se presentó. Solo extendió la mano y preguntó dónde vivía. El pequeño lo miró por primera vez, con ojos que contenían toda la fragilidad del universo, y señaló un edificio gris al final de la calle. Entonces el hombre lo tomó de la mano y juntos caminaron en silencio. No había palabras para lo que estaba sucediendo. Las palabras habrían arruinado la pureza de ese momento. La madre estaba acostada en una cama pequeña, rodeada de velas que apenas iluminaban la habitación. Tenía la piel pálida, los ojos cerrados, y respiraba con dificultad. El niño corrió hacia ella y le susurró que alguien había venido, que quizás el milagro había llegado. La mujer abrió los ojos lentamente y vio al hombre parado en la puerta. No lo reconoció. Para ella era solo un extraño que había entrado en su hogar. Pero había algo en su mirada, algo que le hizo sentir, aunque fuera por un segundo, que no estaba sola. Él no sabía qué decir. Nunca había sido bueno con las palabras. Su lenguaje era otro. Así que hizo lo único que sabía hacer. Actuó. Sacó su teléfono, hizo llamadas, movió hilos invisibles, despertó a personas que dormían, exigió respuestas, rompió protocolos. Y mientras lo hacía, el niño lo miraba como si estuviera viendo a un ángel. Porque tal vez lo era. No el tipo de ángel con alas y túnica blanca, sino el que aparece cuando menos lo esperas, con rostro humano y manos que trabajan. Si esta historia tocó algo en tu corazón, acompáñanos y suscríbete para más milagros como este. Las horas pasaron como suspiros,
El amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana cuando finalmente llegó la ambulancia. Los paramédicos entraron con camillas y equipo médico. Alguien había hablado con el mejor hospital de la ciudad. Alguien había asegurado que la mujer recibiría el tratamiento que necesitaba sin importar el costo. Y ese alguien estaba ahí, en la sombra, observando cómo la madre era llevada con cuidado, cómo el niño lloraba de alegría y aferraba la mano de uno de los doctores preguntando si su mamá iba a vivir. Y cuando el doctor asintió, cuando dijo que sí, que había esperanza, el mundo entero pareció respirar de nuevo. El hombre intentó irse antes de que alguien hiciera preguntas, pero el niño corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que no parecía posible en alguien tan pequeño. Y en ese abrazo él sintió algo que nunca había sentido después de marcar un gol, después de levantar una copa, después de escuchar a miles de personas gritar su nombre. Sintió que su vida tenía sentido, no por lo que había logrado, sino por lo que había entregado. No hubo cámaras, no hubo periodistas, nadie supo que él había estado ahí. Y eso lo hizo perfecto, porque los verdaderos milagros no necesitan testigos, solo necesitan amor. Y esa noche, en esa casa olvidada, en ese rincón invisible del mundo, el amor había sido suficiente. Cuando salió de nuevo a la calle, el sol ya estaba alto. La ciudad despertaba con el bullicio habitual de la Navidad. Las personas corrían con regalos en las manos, los niños reían, las campanas sonaban. Todo parecía normal. Pero él sabía que nada volvería a ser igual, porque había descubierto algo que el fútbol nunca le había enseñado, que el verdadero heroísmo no está en lo que haces frente a miles de personas, sino en lo que haces cuando nadie te mira, que la grandeza no se mide en trofeos, sino en vidas tocadas, que ser leyenda es fácil, pero ser humano, ser real, ser canal de algo más grande que uno mismo, eso es lo que realmente importa. Déjame un comentario contándome desde qué país estás escuchando esta historia. Pasaron los días. La madre se recuperó. El tratamiento funcionó. Y aunque los doctores lo llamaron ciencia, el niño lo llamó milagro, porque para él esa noche un ángel había entrado en su casa. Un ángel que no tenía alas, pero que tenía corazón. Un ángel que no brillaba con luz divina, pero que brillaba con algo más poderoso, compasión. Nadie supo nunca quién había pagado los gastos, nadie supo quién había hecho las llamadas. El hospital guardó silencio por respeto, y la familia solo tuvo un nombre sin rostro que agradecer. Pero el niño, cada noche antes de dormir, miraba por la ventana y le hablaba a las estrellas. Les decía que los ángeles existen, que él había visto uno, que era real. Y en algún lugar de esa misma ciudad, un hombre que alguna vez fue el mejor del mundo en lo que hacía, se sentaba en silencio frente a una ventana y sonreía, porque había entendido algo que cambiaría el resto de su vida, que no importa cuántos goles marques, cuántos títulos ganes, cuántas personas conozcan tu nombre. Lo único que importa, lo único que realmente deja huella, es lo que haces con tu humanidad cuando nadie está mirando. Es el amor que entregas sin esperar nada a cambio. Es el milagro que te conviertes para alguien más, porque esa noche, cuando el estadio quedó en silencio y el eco de los aplausos se apagó, un hombre dejó de ser un héroe del fútbol y se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en lo que siempre debimos ser todos. Se convirtió en luz, en bondad, en esperanza. Se convirtió en un ángel de Navidad. Y aunque el mundo nunca lo supo, aunque su nombre nunca apareció en los titulares por esa razón, aunque nadie le dio un premio por ese acto, él sabía que esa había sido la victoria más importante de su vida, porque había salvado algo más que un partido. Había salvado una vida, y al hacerlo, había salvado también la suya. Comparte este mensaje para recordar que un gesto de bondad también puede ser un milagro. Hay momentos en la vida que no se pueden explicar. Momentos en los que el destino, el azar o algo más grande decide cruzar dos caminos que nunca debieron encontrarse. Y en ese cruce, en esa intersección imposible, ocurre la magia. No la magia de los cuentos de hadas, sino la magia de lo humano. La magia de un corazón que decide detenerse, escuchar y actuar. Esta noche fue una de esas noches. Una noche en la que un hombre rico descubrió que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de cambiar una vida. Una noche en la que un niño aprendió que los milagros no siempre vienen del cielo, sino de las manos de quien decide ser instrumento de algo más grande. Una noche en la que una madre recibió no solo tratamiento médico, sino la certeza de que el mundo todavía tiene bondad escondida en sus rincones más oscuros. Y desde entonces, cada vez que alguien pregunta qué es la Navidad, hay quienes responden con villancicos, con árboles decorados, con regalos envueltos. Pero hay otros, muy pocos,
que sonríen en silencio y piensan en un diferente. En una noche en la que un hombre caminó por calles vacías, guiado por algo que no podía ver, y encontró su verdadero propósito, no en un estadio lleno de luces, sino en una casa oscura donde un niño esperaba un milagro. Porque la Navidad no es una fecha, es un estado del alma. Es el momento en que decidimos dejar de ser quienes el mundo espera que seamos y nos convertimos en quienes realmente debemos ser. Es la noche en que un héroe deja de serlo para convertirse en algo infinitamente más hermoso, en un ser humano que ama, que entrega, que sana. Y esa noche, bajo el manto de estrellas que cubrían la ciudad, un hombre dejó de buscar la gloria, porque finalmente la había encontrado. No en los aplausos, sino en los ojos agradecidos de un niño. No en las copas levantadas, sino en la vida salvada de una madre. No en ser el mejor, sino en ser suficiente para alguien que lo necesitaba. Porque al final, cuando todo se apague y las luces del mundo dejen de brillar, lo único que quedará será esto: el amor que dimos, las vidas que tocamos, los milagros que decidimos ser. Y esa es la única medalla que vale la pena llevar. La única victoria que realmente cuenta. La única manera de dejar de ser héroe y convertirse en ángel.